Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre plata y cemento, la fauna se revuelve, historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Muy buenas tardes, aquí estamos una vez más en Mira Montevideo, día martes. Nos quieren separar, Pablo. Queremos estar juntos, hace frío y se empeñan en separarnos estos cámaras. Quieren, pero no pueden. No hay manera podrán. porque esta unión se viene, pero Sí, señor. se viene Vamos, con toda la fuerza. generando muchas raíces. Estoy muy contento de que ya estamos en el segundo día esta semana. Bueno, parece para mí como que el programa siempre fue así. No es que quiera serrucharle el piso a nuestra compañera Noelia, pero... Mira, no te va a traer cosas... En Rosario hay cosas muy ricas, muy lindas, muchas cosas de música. No te lo estás ganando, Pablo. Yo lo que tengo ganado, ya lo tengo ganado por lo que he hecho. A partir de hoy en adelante... La vas vienen a poner otras a cosas. prueba. Exactamente. ¿Hasta dónde aguanta A la ver compañera? Si viene, que no pierda la frescura, ¿viste? A ver cómo viene de allá, que venga, que no se oxide. Lo bueno es que por ahora estamos nosotros para darle para adelante. Sí, señor. Bueno, Noé, te mandamos un beso grande. Sabemos que nos tiras toda la energía desde ahí. Descansa, disfruta. Y mientras tanto nosotros hacemos un gran programa hoy, martes. Tenemos un montón de cosas. Vamos a tener una nota con Morena. Viene a presentar una nota que ella misma hizo en el Museo Histórico Cabildo, que se llama Montevideo La Belle Époque. La Belle Époque, un poquito de arquitectura, un poquito... Bueno, no vamos a spoilear porque siempre es un placer tener a Morena en piso. Vamos a dejarla que ella nos cuente de qué se trata. También vamos a tener acá una hermosa entrevista porque tenés ahí un libro entre tus manos. Señor, aquí tenemos el libro del amigo Joaquín Doldán, un gran escritor, dramaturgo. Me tocó actuar una obra del señor Joaquín Doldán. ¿A dónde me está? Acá, ahí está. Todo esto es mentira, es, como dice aquí, la biografía definitiva del señor Cacho de la Cruz. Vamos a estar charlando con él de todo, cómo se fue gestando este libro y, bueno, cositas que hemos estado leyendo. Te digo que, de paso, yo ya lo estuve pispeando un poco. Sí. Ya estoy hablando con Joaquín, todavía no lo terminé porque es hermoso, tiene un montón de anécdotas. Muy Y además, es increíble porque el libro se llama Todo esto es mentira, porque Cacho decía, cuando yo cuento todo esto, la gente va a pensar que realmente es mentira. Entonces prefiero yo ponerle ese título directamente, ¿viste? Y podría pensarse, después les voy a decir una similitud con una película que me hizo acordar todo lo que, las anécdotas que me fui enterando cuando leí el libro. Bien, María, se acuerdo después. ¿Se acuerdo de lo que dijo? Haceme todo, María, haceme un punteo. Bueno, por otro lado vamos a seguir con esta sección. Sabemos que la Comedia Nacional anda de gira por España y tenemos la sección, ¿cómo la has puesto sección tú? de Mica Comunica, claro que sí. Esta sección hermosa donde nos comunicamos con Mica, que nos va contando de cómo se está dando todo allá. Bueno, estuvieron en Almagro, estaban en Tenerife, ¿verdad? Iban a Canarias y Tenerife. A Canarias y Tenerife, perfecto. Así que vamos a tener, nos mandó una nota exclusiva con la directora de promoción cultural de la Intendencia, que se llama Débora Kirin, que va a estar contándonos, bueno, sobre todo la importancia que tiene para la división, para la Intendencia, el porqué de esta gira tan importante de la comedia y de toda la comitiva que viajó de artistas. Total, y si todavía no se empacharon de contenido, tenemos un poquito más porque vamos a tener un móvil con Morena, porque sí, va a estar en piso, pero después se va a ir volando. Corre. Claro que corre porque se está presentando el libro que se llama Lamer la luz de un jardín. Es un poemario. Ay, no me salía la palabra. Poemario, un libro de poemas, así que bueno, de todo, pero para arrancar el programa, la alegría que nos embarga, la energía que hay en este estudio, la esperanza que hay, porque es todo color verde y es todo color esperanza. Ojalá que los titulares sean esperanzadores o no, no importa, porque por suerte los dice ella, los cuenta ella, la grande, la única, nuestra gran amiga, Nati Nogués. Hola, Nati, ¿cómo estás? ¿Qué se me puño? ¿Se dan besos? ¿Cómo le va? Hola, Hermosa de Nati. verde. Hola, ¿cómo estás? andan? Yo hace ¿Todo pila que bien? no te veía, Nati. Es verdad. Te veo por Bueno, ahí, nos pero vemos no en el ahí. programa. No, en el programa. Bueno, Pero he venido. Has venido, estos días sí, yo un estuve poco. viendo y el Viste que no se reconoce, ¿no? El hombre se había ausentado. Sí, No soy rencoroso. el viernes no estuvo él. Sí, me mataron. Tuvimos que decir algunas cosas feas de él. Bueno. Pero yo no soy rencoroso. Porque decirlas cuando está presente
no te queda agrada. feo. Exacto. Igual Te, ladran, te ladran genera así Sancho. como una incomodidad. Entonces está. No hay nada de lo que puedas decir que que opaque mi admiración hacia ti, Nati. Así que, Nati, contanos, ¿de qué vienen los titulares? Bueno, hoy tenemos un montón de cosas, como es costumbre. Se conocieron los datos de inflación, que aumentó un poquito, 0,59% en mayo, un poco más que los meses anteriores. Y la suba de precios se mantiene más o menos estable. Vamos a tener la columna del economista Germán de Agosto, como todos los martes y jueves, en donde nos va a explicar qué significa esto, sobre todo en los bolsillos de uruguayas y uruguayos y residentes en nuestro país. Aparte, el gran tema del día, en realidad el gran tema va a ser mañana, porque como ustedes saben, y ya Martín habló de esto ayer, mañana es esta instancia convocada por el juez de lo contencioso administrativo Alejandro Recarey, en el que solicitó al gobierno, a Pfizer, al Ministerio de Salud Pública, bueno, como parte del gobierno, información sobre la vacuna anti-COVID, específicamente con la intención de ver si sería posible frenar la vacunación en niñas y niños. Claro, niñas y niños. Entonces, vamos a tener bastante información al respecto. Se reunió hoy la Sociedad Uruguaya de Pediatría, a quien también llegaron preguntas del juez, sobre todo para conocer los aspectos técnicos de seguridad y de eficacia de la vacuna Pfizer para niñas y niños, o sea, la pediátrica, que es diferente a la otra, claro, ¿no? La de adultos. ¿En qué se basaron ellos para hacer la recomendación? La decisión, por supuesto, es del Ministerio de Salud Pública, pero la sociedad científica recomendó en realidad la vacunación universal hace meses atrás, en la que estaban incluidas niñas y niños, y hoy sacaron un pequeño comunicado en la que lo mantienen esa recomendación. Bueno, mañana se llevarán todos estos informes técnicos, no solamente ellos, hay muchísima gente dentro del Ministerio de Salud Pública trabajando para llevar esta información. Son 16 las preguntas que elevó el juez, que tendrán que responderse. Habló el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y dijo que se va a llevar toda la información para que sea transparente, aunque lo que todavía no se sabe, y es uno de los grandes pedidos del juez, es si se van a dar a conocer los contratos con el laboratorio Claro, o sea, un Pfizer. tema de Confidencialidad. digo. O sea, hasta dónde se protege la confidencialidad o se atiende este pedido del juez de levantar esa confidencialidad. Claro. Lo sabremos mañana. Lo que sí se conoció a través de fuentes judiciales de MBD Noticias es que la idea del juez es pronunciarse mañana o como máximo el viernes. O sea, se va a tomar muy pocos días para decidir prórroga algo muy al respecto de esto. Claro, así perfecto. que, bueno, ese es como uno de los grandes temas. Por supuesto que Juli, sigue... Bueno, tenemos a Juli y tiene que ver con la rendición de cuentas, que va a ser otro de los grandes temas. Sabemos que la Universidad de la República está bastante complicada porque no ha habido presupuesto. En el ámbito judicial, tanto de la Suprema Corte como los gremios asociados se han manifestado también por lo poco que les va a tocar. Claro. Vamos a tener un móvil en la Academia Nacional de Ciencias que dará a conocer su postura porque les toca un 0,0006%. Ay, quedaron abajito de la lista. Está bueno decirlo porque el No, número es increíble. como que impacta. Y Julieta justamente va a hablar va a mostrarnos un informe con esta derogación de la ley de medios que está propuesta en esta rendición de cuentas. Saben que siempre hay como algunos artículos que no tienen que ver con presupuesto específicamente, uno de ellos es este. Habló con el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, que no va a apoyar la derogación, no está de acuerdo con esta derogación, aunque sí plantea que debería haber otra propuesta de ley de medios, que fuera un poco distinta a la que hay, pero no está de acuerdo con que se derogue. Y Silvia Nane, del Frente Amplio, lo que dice es que derogar esta ley también es regular, pero de una forma arcaica. Claro. Algunas de las cosas que va a plantear y el vínculo de la ley de medios con la financiación de los partidos políticos, porque hay toda una cuestión atrás
también de qué pasa en el momento de las elecciones, si se privilegian algunos medios sobre otros, en fin. Así que los invito a quedarse porque hay material interesante. Perfecto, Nati. Esas discusiones. Muchísimas gracias, Nati. Gracias a ustedes. Bueno, atentos entonces a la edición de MBD Noticias. Sí. Gracias, Ay, señora. gracias a ustedes. Yo me quedo, ¿Vos? lo sigo viendo. No, mañana creo que viene Martín, porque ahora vamos a Me intercalarnos. Ya hay cambios. Me encantó esta semana que ya hay varios cambios, así como quiero. Bueno, ¿hacemos magia en la televisión? Gracias, Nati. Entonces, Gracias ¿les a parece? ustedes. Gracias, Nati. Tiramos un mega pase de magia y ahí va un bumper. Y ahora sí, la vamos a recibir a ella con un fuerte aplauso. ¡Claro que sí! También. Morena Ferreira, nuestra compañera de More. ¿Cómo andás? Gracias, bien, ¿ustedes? ¿Todo bien? Ya que a mí no... ¿Ves aquí puño? ¿Qué? Esto de ¿Qué es que no pasa? sé, uno no se tiene que Bueno, cruzar, está pero bien, nosotros somos está bien. cariñosos, es así. More, qué linda nota que fuiste a hacer al Cabildo. Una exposición que va a estar un montón de meses, está buenísimo. Contanos. Una exposición muy linda que bueno, trata de la Belle Époque, una época que se dio a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX en Francia. Y que bueno, esa época, en esa época la gente en Francia tenía bastantes esperanzas. Fue una época con una prosperidad económica, cultural muy fuerte. Todo lo que tenía que ver con el comercio, bueno, la moda, la arquitectura, todo se veía de alguna forma como florecido. Como auspicioso. Ahí está, y eso se fue viendo en muchas partes de esa ciudad, y no solo en esa ciudad, sino que en diferentes partes del mundo. Claro. Y bueno, esta exposición trata un poco de lo que nos dejó a el Uruguay esa época, y que bueno, que hoy en día en realidad se está perdiendo mucho de eso. Y bueno, de lo que se habla un poco es de querer rescatar un poquito. Revalorizar, ahí está, perfecto. O sea, es como darle ese valor de bueno, valorar lo bello, ¿verdad? Hoy en día por ahí vemos como que se ha perdido un poco, claro, esa parte. Arquitecturas más minimalistas, que quizás también por abaratar costos, que bueno, es necesario, es de cajón que tiene que ser. Sí, claro, cosas funcionales. Pero por lo menos algunos de los edificios que tenemos, ¿no? y de las cosas que se conservan de esa época, bueno, que tengan su buena conservación y su difusión para que la gente las conozca, ¿no? Sí, y hay artistas que están trabajando en un poco la militancia para hacer eso posible. Y un poco de eso se trata esta exposición. Yo estuve hablando con la directora, que es Rosana Carret, directora del Museo Cabildo, que bueno, me explica un poco de qué va la exposición, nos cuenta un poco sobre esta época, lo que ella cree sobre este tema y lo que quieren transmitir, así que vamos a ver. Dale, me encanta. Excelente. Porque ya corté la flor. Aborda un periodo de Montevideo donde se ve influenciado por un movimiento o un periodo que surge en Francia, como es la Belle Époque, y se traslada a nuestra ciudad desde fines del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX, o un poquito más quizá. Y bueno, donde Montevideo en ese momento era como, bueno, cuando Montevideo se llamó la Tacita del Plata y se quería parecer a París. Pero la exposición no tiene un tono melancólico acerca de que todo tiempo pasado fue mejor, sino que muestra, contextualiza a través de acuarelas, de planos, de objetos del acervo textil, del acervo en muebles, y demás, ese periodo histórico y arquitectónico de nuestra ciudad, sino que también complejiza una temática que nos interpela a todos como habitantes de Montevideo, y que es la desaparición de algunos edificios bien representativos de ese periodo, o en el caso, por ejemplo, son tres los artistas invitados. En el caso de Alfredo Guerra, él habla de la expoliación de algunos edificios, esos edificios que pierden las mansardas, pierden justo esa riqueza ornamental
que fue como sello de nuestra ciudad, de nuestra identidad como ciudad, ese eclecticismo historicista que era característico de un Montevideo que estamos dejando de ver. La pregunta que yo planteo a nivel curatorial es, bueno, ¿a qué se quiere parecer ahora Montevideo? Si estamos perdiendo esos edificios tan emblemáticos o esas casas tan emblemáticas que las venimos perdiendo hace muchas décadas. En Montevideo se demolieron más de 14.000 casas que eran verdaderas obras de arte. El otro artista invitado es Martín Sastre, que en ese caso llama a firmar por una ley, la ley Lala, donde bueno, pide que se tengan las mismas consideraciones a la hora de, en cuanto a lo impositivo y en cuanto a los beneficios fiscales para mantener acervo o restaurar o hacer restauraciones que para construir por la ley de vivienda nuevos edificios. Ley Lala. El patrimonio es nuestra casa. Y Agustina Fernández Rayo hizo un proyecto, una acción poética colaborativa que se llamó El Olvido de la Belleza, que está en proceso y donde se invitó a quienes les interesaba esta temática a que vinieran a abordar, primero en el Espacio de Arte Contemporáneo y luego aquí al Museo Histórico Cabildo, en la Sala de los Constituyentes, abordar sobre tela con hilo negro esos balcones, esas ornamentaciones, esas cuestiones que se están perdiendo en esos edificios. ¿Por qué ellos tres? Porque ya estaban trabajando esta temática. O sea, tanto Agustina con El Olvido de la Belleza ya venía trabajando en este taller de bordado con esta temática en 2020, ya empezó en el EAC y yo estaba con este proyecto y después la invité a continuarlo aquí. Bueno, Martín Sastre estaba con lo de la ley Lala y lo visioné por esas causalidades en Instagram y le invité y aceptó. Y Alfredo es un militante de la causa muy conocido y reconocido ya, así que era como obvio que debía participar y por supuesto aceptó. Y bueno, su audiovisual es muy contundente también acerca de ello. Por eso ellos tres. La idea es que venga la gente y tenga como una interacción con el contenido de la muestra, que por ejemplo pueden sentarse a tocar el piano, cómo es la relación esa entre, bueno, puedo tocar, no puedo tocar. Bien, bueno, un museo en el siglo XXI no debe generar esa distancia entre objeto y sujeto. O sea, si bien obviamente no vas a poder estar tocando una acuarela o una litografía del siglo XIX, por eso está con vidrio, está resguardada, pero sí te puedes sentar en un sillón o sí te puedes sentar a tocar el piano. Entonces, en general, se trata de, en todas las salas hay una pantalla táctil, hay dispositivos y elementos que sí se pueden tocar como para generar conexión y no distancia entre quienes vienen y lo que está expuesto. Qué divino, hombre. Yo lo único que quiero decir es qué hermosa experiencia es cuando uno camina por Montevideo mirando hacia arriba, mirando hacia las fachadas, como redescubriendo Montevideo. Más en esta época y en esta era donde lo único que hacemos es ir mirando una pantalla para abajo, con el cuecito para abajo. Totalmente, totalmente. Me parece a mí por lo menos tan importante eso de... bueno, yo me mudé hace poco a Montevideo. Capaz que las personas que vivimos en otro lugar y venimos como a estudiar, estamos como muy apurados yendo por un lado y para el otro y no nos da mucho para apreciar esas cosas, pero yo desde que vivo acá y salgo a caminar y salgo a pasear, es como que eso me atrapa y me cambia el día totalmente. O sea, te da como buen humor, no sé, te da como algo como medio romanticón también, ¿verdad? Tal cual, tal cual, tal cual. Y está bueno, es lindo, es lindo. Y bueno, ahora les recomiendo que estén atentos, atentas, porque ahora van a salir en gráficos toda la info de qué días está, qué días pueden ir, qué días no.
y todo eso. Así que bueno, vamos a ver el segundo tape y yo les dejo. Nos vemos ahora en un ratito. Nos vemos ahora en un ratito. Suerte, More, gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué es lo que quieren transmitir y multiplicar con esta acción? Bien, lo que queremos es que quizá quien venga a visitar la exposición, que en general viene y se siente como maravillado por el entorno, como que también, o sea, apuntamos a eso, a la emoción. Las exposiciones generan, los objetos, las piezas generan conexión con quienes visitan al museo. Y entonces, bueno, vas a ver desde planos que muestran ese crecimiento y ese desarrollo de la ciudad, algunos edificios de cómo eran y cómo son ahora, o algunos edificios que ya no están. Y entonces, quien venga es que se pregunte, bueno, entonces de aquí en más, ¿a qué se quiere parecer Montevideo? ¿Es banal preocuparse por la estética de una ciudad? La estética nos afecta en el sentido de cómo nos relacionamos, es el paisaje que estamos viendo. Entonces, ¿qué vamos? ¿Hacia un paisaje distópico de hormigón y vidrio? O sea, hormigón armado y vidrio, o sea, entonces es como, bueno, un rescate a la belleza, un preguntarse hacia dónde va la ciudad, un replantearse quizá a quienes construyen, a los arquitectos y además, bueno, a ver, acerca de una temática que creo que le interesa a todos los habitantes. ¿Cuándo podemos visitar la exposición? ¿Hasta cuándo va a estar? ¿En qué horario podemos venir? Bueno, la exposición hay tiempo. La idea siempre es que estos contenidos que generan tantas preguntas y conexiones puedan integrarse al programa educativo del museo. Entonces, bueno, la exposición va a estar hasta noviembre. El horario es de lunes a viernes de 12 a 17:45 y los sábados y feriados laborables de 11 a 17 horas. Y cuando a veces están pensados hacer activaciones o conferencias, nos siguen a través de nuestras redes sociales y se van enterando de cuándo y a qué hora son. Lo otro es todos los días a las 15 horas, los días que estamos abiertos, hay visita guiada o visita acompañada, como nos gusta más decir aquel equipo del museo, para, bueno, con pasantes de la universidad poder hacer este recorrido por esta y el resto de las exposiciones. Claro que sí, bueno, hermosa exposición, para ir, disfrutar y conocer un poquito más de esto. Gracias, More, una vez más. Y no hay excusas porque hasta noviembre tienen para ir a verla. Claro así que sí. Todo el tiempo del mundo. Lo que nosotros tenemos ahora, que ya meternos energéticamente en el mundo de Mica Comunica, este segmento que hemos dado en llamar así, lo he dicho llamar con el atrevimiento y la complicidad de mis compañeros, y para conocer un poquito en qué está la Comedia Nacional y bueno, y toda la comitiva de teatro que se ha ido para el Festival Internacional de Almagro. Exactamente, hoy no la vamos a tener a ella, pero bueno, en realidad está bueno contarles o recordarles el porqué de la gira. La gira de la Comedia Nacional por el país europeo, por España, se enmarca dentro de los lineamientos de el Departamento de Cultura a través de su división Promoción Cultural. Y entonces hoy tenemos a ella una nota que le hizo la misma Mica a Débora Quirin, que es la directora de Promoción Cultural de la Intendencia de Montevideo, que nos cuenta todo acerca de la importancia que tiene semejante gira por Europa de nuestra comedia y toda la comitiva. La vemos. Cuando asumimos, decidimos normalizar prácticas que nos parecían importantes, como fortalecer las giras por los barrios, el intercambio con el resto del país y la proyección internacional. Y cuando hablamos de internacionalización, y esto para nosotros es muy importante, no va en detrimento del medio, del teatro independiente, porque por un lado apostamos por ir a lugares que no suele ir habitualmente el medio,
y de alguna manera también la comedia podría ir abriendo puertas, pero por otro lado, cuando vamos también con la comedia viajan direcciones, dramaturgias, diseños sonoros, diseño técnico. Por ejemplo, cuando decidimos comenzar con este proyecto el año pasado, la Comedia Nacional inauguró el Teatro Hispano de Miami con nociones básicas para la construcción de puentes, que era el legado de Mario Benedetti en las nuevas generaciones, dirigido por Jimena Márquez. Y este año inauguró la comedia, junto a otras compañías, el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Fue un estreno constante, dirigido por Gabriel Calderón, versionado por un chileno, por Guillermo Calderón, con rubros técnicos independientes y con el diseño sonoro en vivo de Luciano Superviel, que estuvo en la inauguración de esta edición 45 del festival. La verdad que fue muy impactante el estreno, estuvieron los referentes de la cultura y del teatro españoles, estuvo Luis Pascual, que fue el premio Corral de Comedias de este año del festival, que es el premio más importante con el que se inaugura, de hecho, la edición de cada año. Ahí estamos hablando, muchos lo conocerán, pero de alguien que dirigió el Odeón de París, que dirigió la Bienal de Venecia, y importantes puestas, incluso dirigió a Estela Medina hace muchos años en un festival de Colombia, pero también estaba Luis Omar, que muchos recordarán por su papel en Los Abrazos Partidos o en El Gran Hotel, que también dirige la compañía de teatro clásico. También estaba Amelia Orchandiano, que también es una conocida para muchos porque es una directora de escena que dirigió La Revoltosa, la zarzuela, que se hizo en el Teatro Solís hace un par de años, Carlos Hipólito y demás, y salieron muy impactados. O sea, al final esperaron a los actores porque estaban conmovidos, querían conversar con ellos, y realmente para todos los que asuman el desafío de versionar, de dialogar con un clásico, la prueba de fuego es el Festival de Almagro, con un público muy habituado al género. Y justo hoy en la mañana salió una entrevista en El País, una nota en El País de España, voy de nuevo, salió una nota en El País de Madrid, en el que por un lado se destaca la confección de este espectáculo, que realmente es muy integral entre el diseño sonoro, las luces y esa apuesta que alcanza un espesor muy, muy particular que va llevando al espectador en un vaivén en ningún momento decae, de hecho, que lo va conmocionando. Y de hecho el crítico del País de Madrid destaca, por un lado, las 5 actuaciones que dice que son diestros en zarandear el ánimo del espectador, pero después también algo muy interesante que para las políticas culturales en Uruguay ha hecho la diferencia. Plantea la Comedia Nacional, el elenco estable de la Intendencia de Montevideo, con todo el plantel de actores que ingresan por concurso, y se pregunta, ¿para cuándo algo parecido en los teatros públicos españoles? Porque de hecho en sus características la Comedia Nacional es única en América. Acá hay una compañía de teatro clásico, pero no con las características de la comedia, o sea que tampoco en España hay algo igual. Y por otro lado plantea, alguien que está habituado al género y a los festivales, y es especialista justamente en repertorio de teatro clásico, que esta apuesta de la comedia abre nuevos caminos para explorar en el futuro, nuevos rumbos dentro del festival. Y bueno, para nosotros es muy importante, esta es la segunda vez que viene la Comedia Nacional. En el 87 había sido la primera vez que había venido, hace 35 años, la Comedia Nacional con El Caballero de Olmedo, que fue una apuesta en las calles de Almagro, una obra dirigida por Pepe Struch, con Estela Medina, Lebón y demás, una gira española. Y habla de nuestro vínculo con el teatro clásico español y con 2 grandes mojones también de nuestra historia teatral, que es Margarita Xirgu y Pepe Struch, que dirigieron muchísimo a la comedia y que marcaron, por un lado Margarita lo que tiene que ver con la figura y Pepe Struch lo que tiene que ver más bien con lo colectivo. Para el Departamento de Cultura es un hecho fundamental estar acá con la Comedia Nacional, compartiendo con otras compañías de teatro independiente que también vinieron al encuentro, porque decidimos normalizar prácticas que nos parecen importantes. Por un lado, por supuesto, fortalecer la gira por los barrios, el intercambio con el resto del país y la proyección internacional. Porque cuando viaja la comedia, viajan dramaturgia, viajan direcciones, viajan rubros técnicos, artistas, y ese es el intercambio que fortalece al medio teatral, a la comunidad artística de la ciudad.
Divina Débora, recomprometida con esta causa de internacionalizar el teatro y bueno, como decía también los otros rubros, lo técnico, los guionistas. Sí, todo lo y que ahora mueve, ellos ¿no? van a estar en este ciclo que se llama Mapas Fest, como decíamos ayer, hablábamos con Mica, que tiene la posibilidad de que se encuentren también con empresarios y de bueno, poder hacer conexiones para seguir haciendo crecer este medio, como le llama ella, al teatro. Está excelente, bueno. Buenísimo. Divina, bueno, Débora, gracias. Gracias, Mica, también. Claro que sí, muchísimas gracias y ustedes se quedan ahí 2 minutitos porque nos vamos a una pausa y ya volvemos. Horizonte lejano, correr y correr. Vuelta entre Bondi y la Chiva, bajo por la Rambla, el paisaje respira. Cambios de pantalla y la luna despega. Bueno, como decíamos, tenemos una hermosa entrevista. Yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer la presentación. ¿Por qué el atrevimiento? Porque mi presentación va a ser institucional. Leída como corresponde. Porque sabemos que acá hay energías positivas que van y vienen porque ya se conocen con el entrevistado y ya lo dirá Lu. Pero bueno, les cuento. Tenemos entrevistado a Joaquín Doldán. ¿Por qué? Porque sacó un libro hace muy poco sobre la verdadera historia de Cacho de la Cruz. Les cuento un poquito de Joaquín antes de arrancar. Es autor de más de 20 libros editados entre Uruguay y España. También tiene una extensa trayectoria como dramaturgo. A todo esto se le suma el género de los cuentos ilustrados con varias publicaciones y ha escrito variedad de artículos para diferentes medios donde destacan entrevistas a músicos de diversos estilos. Conduce en radio el programa Diálogos Comanches por Uniradio los jueves y también en televisión conduce Hoy por Hoy, Ya Queda Menos, que lo podemos encontrar en Esdrújula TV y Canal 7 de Punta del Este. Espero haberlo hecho muy bien y lo recibimos con un aplauso. Un ladrón. Demasiado. No, yo digo. No, yo, sí. La gente se va a dar cuenta. También, pero bueno. ¿Cómo andás, Joaquín? Feliz Bienvenido. de estar acá con ustedes. Una alegría reencontrarnos después de la obra. En realidad él decía que nos conocimos, pero ni tanto en realidad. Nos conocimos por, bueno, Yo actué te en vi en una escena, obra de del hecho. señor. Te vi el día un ensayo y después en escena. En un ensayo anterior. En un país normal te hubieras ganado todos los premios del mundo porque estabas genial. Ay, no me vas a pedir esta acá. Más allá del texto que Bukowski sin ella. Estamos hablando de una de las obras de Joaquín. Ojalá vuelva. Ojalá. Qué linda obra. Ay, bueno, sí. Se está abriendo el teatro, Sí, seguramente sí. seguro Pero hoy vuelve. vamos a hablar de vos, de este libro maravilloso, Todo es mentira, de este hombre también maravilloso e importante dentro de nuestra cultura, de nuestro mundo de artistas. Nada, para arrancar me encantaría saber cómo conociste a Cacho, cuál es el vínculo que tenían, se conocieron para esto. Claro, a Cacho de la Cruz lo conoce todo el país, ¿no? Como televidente, imagínate, lo tenía como incorporado. El cruce fue, como pasa con estas cosas, casual. Yo, antes de Ya Queda Menos, hacía Memorias del Tablado, también en Esdrújula TV, que un poco el concepto del programa era entrevistar a gente de carnaval, pero que ya no estuviera en carnaval. ¿No? El Fata Delgado, Gerardo Nieto, hay un montón, Pichu Estraneo. Y Daniel Lobo, mi compañero con el que empezamos a hacer la producción, me dice, el primero tiene que ser un personaje potente, tiene que ser Cacho de la Cruz. Daniel Lobo había trabajado, era Pinocho en Cacho Bochinche. Claro. Bueno, no sé si se acuerdan, hacían Pinocho y Fermín, hacían dúo. Entonces me dijo, Cacho de la Cruz. Yo le dije, pedile, pero te va a decir que no. Yo en mi vida había hecho televisión. Yo tengo 30 años de radio, hice programa de radio acá en España. Jamás estuve en cámaras, una cosa totalmente nueva. Primer programa, Cacho de la Cruz. Arranco así, en el comedor de la casa de Cacho de la Cruz. Lo bueno es que como hablamos solo de carnaval, también teníamos como mucha cosa en común. Y yo he salido en Los Carlitos, con mucho elenco de Los Carlitos había estado también vinculado al show de mediodía. Entonces fue una charla muy amena. Y al terminar seguimos hablando y ahí fue que surgió, digamos, la chispa de esto, a raíz de que cuando yo me iba, él señalando un poco sus premios y hablando un poco de la fama. Pero fue raro, porque tampoco fue específicamente por eso. Y tampoco fue por las anécdotas que parecían mentira. Que me dijo eso, todo esto es mentira. Que no es todo es mentira, es todo esto. O sea, hay algo que había de verdad en lo que él me había contado, que estaría buenísimo salirlo a buscar. Entonces yo cuando salí le dije a Daniel, este hombre tiene un libro metido adentro, ¿no? Y me dijo, Daniel, yo si querés le planteo, y a la semana estaba sentado con Cacho, en principio, en lo que iba a ser 1 hora por semana, el primero fueron 4 horas, el segundo 5, y así estuvimos 2 años y pico. 2 años llevó. 2 años y pico llevó, sí. Atravesado por la pandemia, que eso hubo pausas en el medio cuando la cosa se ponía fea y teníamos que cuidarnos mucho y eso. 85 pirulos también. Claro. Imagínate, yo la responsabilidad de contagiar a Cacho Bochinche yo. Es mi cuerpo, ¿no? Entonces nos cuidábamos muchísimo y bueno, pero después encontramos como fórmulas y
Y bueno, y esos encuentros presenciales se extendieron muchísimo y por suerte, en un momento yo dije, esto no termino más, porque era infinito. Eso te iba a preguntar. 2 años está metido también la edición, me imagino, de qué sí, qué no, Sí. cómo elegir, cómo ordenar eso. Claro, y también está el hecho de que yo casi lo primero que escribí fue el final, porque yo estaba justo escribiendo cuando nos sentamos, por qué ese momento era el momento para contar la historia, que me parece que era muy significativo, porque él había sentido que ese era el momento y en cierta forma nos habíamos como elegido, ¿no? Como pasa en la vida con los amigos. Claro, porque digo, me veces, imagino no habrá sido la primera vez que le ofrecen no, hacer hoy me enteré a través de otro biografía. periodista que me dijo, yo te aseguro que hubo 5 intentos anteriores con editoriales, nombre de autores y todo, lo cual es más milagroso que haya sido justo después de mi llegada, de mi vuelta. Bueno, pero había que generar capaz que el vínculo, capaz que a veces cuando llegan... Sí, yo creo que se dan cierta... Es parte de las virtudes que tiene Cacho. Esto es horrible porque parece que estoy elogiando algo mío, pero Cacho es una persona muy intuitiva. Entonces me parece que intuyó algo que en definitiva después pasó, antes de que yo mismo lo viera, que es que para mí el libro no podía ser una entrevista larga, no era una recopilación de anécdotas, sino que había que buscar la literatura en la historia. Y me parece que él era algo que tenía ganas de contarlo de una forma determinada y generamos como la mecánica esa que a veces pasa y a veces no, como pasa con las relaciones humanas. Sí, totalmente. ¿no? Y la verdad que fue una maravilla. Pero te juro que en un momento dije, no termino más, porque él sacó un cuadernito, el tercer día sacó un cuadernito y en cada hoja tenía escrita algo y dice, bueno, te voy a contar una anécdota, ¿no? Entonces yo pensé que cada página era una anécdota. ¿No? Cada línea era una anécdota. Un cuaderno así. Claro, cuando iba por la mitad yo dije, no me voy más de acá, me voy a quedar a vivir acá. Y después tenía otro. Y después tenía cajas de recuerdos y de historias. Y claro, darle orden a eso era todo un desafío, pero sobre todo darle como la coherencia que tiene en la vida los sucesos, inclusive cuando son pasados, ¿no? La forma como él recuerda, que tiene que ver ahí sí con el título. Hay cosas que son capaz que como imprecisas en algún punto, eso te quería... pero que son interesantes también, ¿no? Tenés que trabajar en conjunto también con... Porque uno, al paso del tiempo, edita los recuerdos de alguna manera, ¿no? No es que uno mienta, pero uno edita de alguna manera. Y tuviste que a veces contrarrestar con ir a buscar información en el momento, ir a buscar un artículo de diario. Cada frase, te podés imaginar, cada frase. Dijera Dolina, dejá mi pasado tranquilo, que es lo único que es mío. Claro. No, sí, pasaba mucho que él de repente, él me decía, entonces acá te tiro un titular, casi me mata el polaco Goyeneche. Y digo, ¿cómo casi te mata el polaco? No podía. Entonces, claro, tenías que ir a buscar noticias o cruces con determinados personajes históricos. Que se lo llevó a decir y todo. Se lo dijo cara a cara. No, pero hay personajes históricos, una, por ejemplo, que a él, como que voy a contar una chiquita del libro, pero para que vean, es que tiene tanta anécdota que no importa. Él se cruzó con Arthur Miller. Sí. Entonces, claro, cuando él ni siquiera sabía que era Arthur Miller. Y eso fue, Denevi me lo contó. Justo también nos encontramos justamente para hablar de eso y efectivamente me contó la anécdota, la visión de Denevi de cómo había sido ese encuentro y claro, hicimos mucho de eso. Yo nunca, no fui a contrarrestar la historia que él me contaba con otras fuentes, pero sí como a darle profundidad. Claro. De repente contar a alguien, había mucha gente que yo tengo relación, ¿no? Que salió conmigo los Carlitos, Nelson Burgos, por ejemplo. Pero hablé con Daniela Marota, con el propio Daniel Lobo, mucho con los hijos también, en particular con Santiago, que vivía con él. Entonces, él podía dar toda una lectura de lo que fue su retiro, que eso es mucho más fácil que te lo vean desde afuera. Uno cuando vive una cosa tan importante como fue para Cacho salir de la televisión, que te lo cuente alguien tan cercano como tu hijo chico, a mí me pareció que ese es el momento, a mí de las partes que más me gusta del libro, porque me parece que es el momento que Cacho de la Cruz se transforma en Arturo. Se transforma en ese tipo que vivió, que fue un buscavidas, que fue un creador, que fue un gran músico aparte, y que me parece que es donde queda la esencia de la persona. Eso me parece muy, muy valioso. Es muy interesante ver cómo comienza el libro, cómo vas al germen de su padre inmigrante, bueno, esas historias de barrio y cómo él va descubriendo a ese humorista, también ese dramaturgo, al fonomímico se dice, Fonomímico, cómo lo fue como descubriendo de a poquito en la escuela, con unas salidas pequeñas que lo descubrieron como un gran comediante. Claro, a mí me llama mucho la atención lo de la fonomímica, por ejemplo, porque viste cómo hay determinadas cosas que se mantienen en esencia. Ahora con TikTok,
Viste que todo el mundo hace fonomímica. Totalmente. Y la fonomímica, claro, era como una cosa que es bien de los años 60, ¿no? Una forma de humor que casi se había perdido y ahora lo rescataron las redes sociales. Pasan esas cosas súper extrañas también. Y efectivamente, yo creo que él igual... Él es un gran músico. O sea, yo lo definiría así, un tipo que sobre todo ama la música. A mí me mató, perdón, que te quiero spoilear algo, claro, pero me mata que termine siendo un gran músico y eligiendo un instrumento, pero en verdad porque era el instrumento de los payasos. Claro. El trombón. Increíble. Porque tiene una vis cómica muy... Pero te pasa, estás con él hablando y estás siempre como buscando la parte de humor, el chiste, el ridículo, siempre le sale por los poros, el humor ¿no? absurdo. Entonces yo creo que, claro, él se sentía más cómodo en ese formato y los Howlovers, aparte de grandes músicos, García Vigil tocaba con ellos, ¿no? Fatoruso, o sea, Rada, o sea, estamos hablando de un staff de gente y él estuvo como transversal a figuras de la cultura. Yo iba a hacerlo, lo que pasa es que al final no me dio porque me dio no sé qué, me parecía que desvirtuaba el libro, pero yo iba a hacer como una especie de listado al final del libro de los cameos. O sea, de la gente que aparecía, como Arthur Miller, por ejemplo, ¿no? Claro. Y es increíble la cantidad. Hablando de cameo, cuando empezó el programa dije que me hagan acordar, porque a mí me pasó o sea, salvando las distancias, porque es un personaje de ficción y nada que ver, pero me acordé de la película de Forrest Gump, que se va cruzando a lo largo de su historia con Kennedy y con sucesos históricos y qué sé yo, y tiene como mucho de eso, no puedes creer. No, y tiene otra cosa muy parecida que decís, es verdad, una cosa muy parecida que tiene también a él, que de repente Cacho era el típico tipo que tiraba una idea. Hay una que no quiero contarla porque eso sí es contar mucho del libro, porque hay una idea que tiene que ver con una tarjeta de crédito, que la idea la tiró él. ¿Por qué no hacen tal cosa? Y dije, mirá, y terminó siendo que él mismo ahora lo ve con la perspectiva y dice, pensar que se fue de a mí. Bueno, pero sus proyectos en verdad televisivos como Cacho Bochinchi y estas cosas eran una mirada muy especial de leer lo que estaba sucediendo y informarse de lo que estaba sucediendo en el mundo y decir, esto no está pasando acá, ¿no? Y también otra cosa que me parece que está buenísimo, yo lo he repetido mucho porque me parece que es muy importante. La gente que trabaja en los medios, yo le recomendaría especialmente el libro, porque me parece que a toda la gente que trabaja en comunicación tiene, primero, un pequeño manual de cosas de comunicación, medias como básicas, que me parece interesante rescatar, y el hecho de la crueldad de los medios, de cómo te borran. O sea, cómo podés desaparecer, y la percepción de la gente es que desapareciste. Ahora con las redes sociales uno se puede agarrar con las uñas a través de su propio Instagram. Pero igual, sigue. Pero no es imagínate cuando había 3 canales, 4 canales, lo que significaba que te borren de los medios. Y a él, de hecho, le pasó prematuramente un gran éxito que tuvo al principio. Y yo creo que eso también lo marcó. El hecho de pensar, capaz que es el último año que hago Cacho Bochinchi o el show de mediodía. Después te pasan 40 años por encima y no te diste cuenta, pero claro, imagínate tener ciclos de eso, de que todos los años capaz que es el último, capaz que no lo hacemos más, capaz que no da más. Y el hecho de estar forzado continuamente, Cacho es un gran creador, una fuente de ideas, y continuamente es muy fascinante ver televisión con él. El ve y como la lectura que te hace, habría que cambiar esto. ¿Viviste esa experiencia? Sí, claro. Lo vivo a propósito. Me siento, cada vez que nos encontramos, hablamos de lo que vimos en la tele. Somos los dos teleadictos también, nos gusta mucho la televisión. Sí, aparte muy riguroso con la técnica, él está atento. En un momento del libro también menciona a un camarógrafo. Es un tipo muy generoso. A mí me tocó trabajar con Cacho y me pasó esta cosa. Está como el doble mito, ¿no? Y esta cosa de ser antipático con los niños, ¿no? Y también tenés un momento como para explicar que tiene que ver con la rigurosidad con la que trabaja. A ver, cada uno tiene su opinión y hay que ser justos, ¿no? Pero con respecto a esa justicia también involucrás un informe que no sé si fue de una licenciada en educación, ¿no? Lo encontré acerca de Cacho Bochinchi. Claro, lo encontré porque me parece que a mí, yo vengo de la ciencia también, yo soy docente de la universidad, entonces me gusta mucho en un momento bajar a tierra algo objetivo. Más allá de lo que opinemos todos, digo, ¿alguien estudió esto? Y la gente que lo estudió dice, mira, Cacho Bochinchi, el 80% de los mensajes eran positivos. Y me parece un dato que está bueno. Así como está bueno entender que capaz que había un 20% que no eran positivos, que tiene que ver con un contexto de la época, con que un conductor de un programa infantil capaz que no tiene una preparación previa, no sé si hay alguno que lo haya tenido, para ver qué dice y qué no. Claro, que el trabajo con niños es muy difícil en esa época, aparte, estamos hablando de una época determinada, y efectivamente la fama o el reconocimiento tiene, o la exposición pública, tiene toda una lectura que vos decís, y bueno, capaz que seguramente no le puedes caer bien a todo el mundo, seguramente tengas días malos. Yo también reflexionaba el otro día, y en cierta forma está contado en el libro,
esos 40 años que lo vimos a Cacho todos los días en televisión, o muchos días, en el Show de Mediodía, en Cacho Bochinche y todo, en esos 40 años, yo sé, se le murió la mamá, el papá, se separó, se volvió a casar, tuvo hijos. Y nosotros lo veíamos boquita con llave, ¿no? Claro, o sea, él no dejaba, porque también es un tema de profesionalismo, de cómo entiende él la comunicación. Entonces, él no mostraba lo que estaba pasando. Entonces, capaz que en un corte, capaz que estaba llorando en un rincón. Entonces, también es muy cruel a veces, pero es parte del juego. Él también, a mí me gusta porque cómo lo acepta. Él tampoco se pone como a la defensiva. Sí, lo tiene claro. Tiene claro y tiene claro que hay una especie de leyenda urbana, muy de pueblo chico también, que tiene que ver con eso, ¿no? Cacho Bochinche era un programa de televisión. Entonces vos estabas hablando para miles al otro lado de la pantalla, pero tenía a 200 chiquilines ahí, con cables, enchufes y difícil controlar a esa masa también, ¿no? Obviamente. Pero yo creo que es parte como del juego que se planteaba ahí en el programa. Joaquín, yo te propongo, mira, si Cacho nos está viendo en este momento, seguro que tiene claro esta seña universal. Así como hay una seña para pedir la cuenta, hay una seña de televisión que dice esto. Y esta seña es la que tenemos en la cucaracha. Por supuesto. Y redondeamos. Joaquín, ha sido realmente un placer recibirte. Un gustazo. Muchísimas gracias. Muy recomendable el libro. Yo lo empecé ayer y así como por un tubo. Divino. Quiero llegar una devolución increíble. No, es excelente. Que imaginar la responsabilidad también, porque una obra sobre Bukowski capaz que la van a ver no tanta gente como uno quisiera, aunque fue muchísima gente, pero esto yo sabía que se iba a leer mucho y daba mucha responsabilidad, que tenía que estar bueno, como Cacho merecía aparte. Bien espectacular, Joaquín. Y la llevaste bien la responsabilidad, Joaquín. Claro, está divino el libro. Pueden conseguirlo desde la editorial Fin de Siglo. Todo esto es mentira, la historia de Cacho de la Cruz. Joaquín, muchísimas gracias y muchos éxitos en el libro. Un aplauso, lo despedimos. Gracias a ti. Vamos arriba, te quedás ahí porque nosotros nos vamos derechito con More, que ya está del otro lado de la pantalla. Hola, More. Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, yo les cuento que estoy en el espacio Lo de Molina, en uno de los espacios de este complejo cultural que es la librería. Después hay otros espacios como una sala de presentación, un restaurante, entre otras cosas. Y estoy aquí por motivo de la presentación de un poemario llamado Lamer la luz de un jardín, de Andrés Echevarría, que es el autor, quien está aquí a mi lado y me va a contar un poquito de qué se trata este poemario y algunas cositas más. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Mónica, por venir acá a visitarnos previo a la presentación que dentro de unos minutos se va a hacer. Es un gusto, la verdad, estar acá. Andrés, ¿de qué se trata este poemario? Y contanos de dónde viene ese nombre tan peculiar. Yo siempre digo que la poesía es ese intento de hacer que las palabras digan más de lo que pueden, ¿no? Entonces, todos los recursos retóricos, en este caso, este recurso se llama sinestesia, que es unir dos sentidos, que es lamer la luz, ¿no? Digo que la palabra en la poesía es ese intento, ¿no? De que digan más. Entonces, bueno, a partir de eso, la propuesta del libro de Lamer la luz de un jardín toma, por un lado, todas las simbologías que tienen que ver con el jardín, que ha sido bastante propio de la poesía, desde las flores del mal. Se puede ver un montón de títulos que aluden a esta búsqueda en los jardines de toda la simbología, ¿no? Ese es uno de los temas que trata el libro, y por otro lado también tiene que ver con algunas ciudades que en mí tuvieron un impacto importante, bueno, y en muchos, Guernica, Durango, Ronda, algunas ciudades en España sobre todo, y la idea es llevar toda esa emoción, esa afectividad que uno puede tener por un jardín con todos sus elementos simbólicos, estas ciudades, a la poesía, ¿no? Ahí está, muy bien. Capaz que dejamos ahí un poquito como para que se vea la portada de este libro y contarles que lo pueden conseguir aquí en esta librería y en otras también, ¿verdad? Sí, ya se está distribuyendo, seguro que se encuentra acá en IDEA, que es la librería de Lo de Molina, este espacio hermoso donde se hacen muchas actividades acá en Tristán Narvaja, aparte en un lugar tan de librería, ¿no? Un espacio tan que tiene que ver con nuestra cultura montevideana. En Lotremont Librería también se encuentra el libro, y como arrancaron las presentaciones en Maldonado, también pueden encontrarse ahí en Librería Virrey y en Espacio Chamangá, allá en Maldonado.
Muy bien. Andrés, vos tenés mucha trayectoria, empezaste tu carrera como escritor en 1992, o sea, tenés una experiencia bastante extensa. Contame qué es lo que tiene de particular este libro y bueno, ¿por qué nos lo estás compartiendo a los demás? Sí, me acabas de hacer tomar conciencia de que son 30 años ya de actividad, uno va acumulando años y yo creo que cada libro que uno presenta al público intenta recoger la experiencia de todos esos años, ¿no? Digo, uno va puliendo, si bien aquel concepto que es bastante generalizado para la literatura de que uno siempre está escribiendo el mismo libro, ese mismo libro al mismo tiempo va tomando un vuelo particular que recoge esa experiencia de años, tanto en lo emocional, cómo volcar lo emocional a lo afectivo. Yo siempre digo que el arte y la literatura son los únicos dos espejos que tenemos para la afectividad y la emoción, todo lo demás proviene de la ciencia, es algo más intelectual, digamos, el ejercicio que no tiene que ver con el arte. Y en este caso uno va recogiendo la mejor manera de volcar esa afectividad y esa emoción, ¿no? Ese es un proceso que, bueno, que uno siempre en cada libro uno lo cree culminante, ¿no? En este caso, todo lo discursivo, lo que tiene que ver con la emoción, como te comentaba, junto con una estrofa que yo tomé como referencia, que es el tanka. Tanka es una estrofa japonesa que tiene solamente 5 versos y yo lo utilicé en este caso como parte de algunos poemas donde hay varios tankas sucesivos que van creando la historia o la percepción de una ciudad. Y todo esto tiene que ver con algo que uno lo va puliendo con los años e intenta mejorar. Muy bien, Andrés. Y ahora, en unos minutitos nada más, como para ir cerrando la nota y para comentarles a las personas que están ahí del otro lado, ahora en unos minutitos, a las 19 horas, va a ser la presentación de este poemario aquí en Lo de Molina, en Tristán Narvaja 1578. Capaz que no queda mucho tiempo para venir, pero igual les comentamos por si alguien anda cerquita. Vas a estar conversando, ¿verdad? Sí, vamos a estar con Ana Laura Lizardi por Versolari Ediciones, que es la editorial. Va a haber un cierre, o sea que van a llegar a tiempo. Va a haber un precioso cierre con Gastón Jerónimo y Mateo Olivero, que son dos músicos que unen la música culta, clásica, con algo más popular. Y bueno, la idea es conversar un poquito sobre este libro, acercar lo que significó la creación, todos los recursos de escritura que tuvieron y con ese cierre musical. Así que quizás si se apuran van a llegar para disfrutar por lo menos de la música que va a haber al final. Muy bien, Andrés, muchas gracias por estos minutos. A la gente que está por ahí, vénganse para acá porque pinta ser un encuentro de lo más ameno, también lleno de diferentes formas de arte, también con cierre musical, como lo acaba de decir Andrés. Así que bueno, vénganse por acá para Lo de Molina, Tristán Narvaja 1578. Les esperan con esta invitación muy linda y bueno, podemos volver con ustedes. Hija. Bueno, gracias More una vez más. Bueno, a las 19 horas, así que hay tiempito. Nosotros ya estamos cerrando y te damos esos 10 minutitos para que corras y vas a la presentación y después por YouTube mirás MD Central. Sí, señor. Nos vamos a despedir con música, como siempre. Claro que sí, con alguien que ya estuvo acá. Sí, exactamente. Hace unas semanas. Tenemos un videoclip final de Gonzalo Resk, de Supernova. Ahí vamos a ver ese tema. Y bueno, nos despedimos hasta mañana miércoles. Recuerden que mañana tenemos a Ignacio Copani acá en vivo y muchísimas cosas más. Pero re Copani. Hasta mañana, nos vemos. Chau, chau. No es lo mismo mirar que probar. Que esta vez es distinto. No me digas que viniste por mí. No me llames si no tienes que hablarme de mí, de ti, que fue de los dos. Ayer, que ayer se acabó y mañana también.
hoy no es ayer, que ayer se acabó y mañana también. Si no entiendes que